8 de mayo de 2025, 7:12 de la mañana. Una nota. No un mensaje de texto, no una llamada anónima, no una denuncia filtrada a través de canales digitales que los investigadores pudieran rastrear electrónicamente. Una nota física, escrita a mano, entregada esta mañana a las 7:12 en la oficina del sheriff del condado de Pima, en Tucson, Arizona, por una persona que llegó caminando, depositó el sobre el mostrador de recepción y salió antes de que nadie pudiera detenerla para hacer preguntas. El sobre no tenía remitente, no tenía dirección de retorno, tenía 3 palabras escritas en el exterior con letra mayúscula irregular que los grafólogos del FBI están analizando en este momento como evidencia forense activa. Ella está viva. Y adentro del sobre había algo que hizo que el agente de recepción del sheriff llamara directamente a la línea de crisis del FBI en lugar de seguir el protocolo estándar de clasificación de correspondencia. Porque adentro del sobre, junto a una nota manuscrita de 8 líneas, había algo que Nancy Guthrie llevaba puesto la noche del 31 de enero de 2025. Algo que su familia identificó en menos de 3 minutos cuando les mostraron una fotografía del contenido. Algo que ninguna persona fuera del círculo inmediato de la investigación podría haber sabido que Nancy llevaba esa noche específica. Y eso convirtió esa nota en la pieza de evidencia más perturbadora y más esperanzadora que este caso ha producido en 97 días. Para entender el peso completo de lo que ocurrió esta mañana, hay que entender primero lo que los investigadores han estado procesando durante las últimas 48 horas, en el contexto de la cronología hacia México que la evidencia del allanamiento estableció. Porque esa cronología, ese mapa de movimientos, desde las Catalina Foothills hacia el sur, en la madrugada del 1 de febrero, creó en la investigación una hipótesis que era al mismo tiempo la más lógica, dado el historial de GPS del vehículo, y la más difícil de procesar emocionalmente para la familia de Nancy. Si Nancy cruzó hacia México, y si cruzó sin su medicación cardíaca, y si el cruce ocurrió en las condiciones físicas que la evidencia describía, la probabilidad de supervivencia, después de 97 días, era un número que los investigadores no querían comunicar a la familia con precisión matemática. Pero la nota de esta mañana dice que ella está viva, y el objeto dentro del sobre dice que quien escribió esa nota estuvo físicamente cerca de Nancy en algún momento después del 1 de febrero. La nota de 8 líneas fue fotografiada y transcrita por los agentes del FBI dentro de los primeros minutos después de su recepción. El contenido completo no ha sido divulgado públicamente, y los investigadores han solicitado que permanezca confidencial para proteger la integridad del proceso de verificación que está ocurriendo ahora mismo. Pero lo que fuentes cercanas a la investigación han confirmado en las últimas horas es suficiente para entender por qué la nota cambió completamente la dirección de los recursos investigativos esta mañana. La nota dice que Nancy está en México, que está en una estructura cerrada en una zona rural del estado de Sonora, que está con vida pero que su condición médica es delicada y que requiere atención urgente, que la persona que escribió la nota no puede proporcionar más detalles, sin arriesgar su propia seguridad, y que la razón por la que no usó medios digitales para comunicar esta información es que sabe que los medios digitales en esa zona
están monitoreados por personas que no quieren que esta información llegue a las autoridades estadounidenses. 8 líneas, escritas en inglés con errores ortográficos específicos que los lingüistas del FBI están analizando para determinar si el escritor es hispanohablante nativo, anglohablante con educación limitada, o alguien que deliberadamente alteró su patrón de escritura para evitar identificación grafológica. Ese análisis lingüístico es crítico porque determina el nivel de credibilidad que los investigadores pueden asignar a la nota antes de actuar sobre ella, con recursos que son limitados y que una vez desplegados en dirección a México, son difíciles de redirigir rápidamente si la nota resulta ser falsa, y la posibilidad de que la nota sea falsa es algo que los investigadores están evaluando con la misma urgencia con que están evaluando la posibilidad de que sea verdadera. Porque en casos de alto perfil, como el de Nancy Guthrie, la cantidad de comunicaciones falsas, de denuncias inventadas, de información fabricada por personas que buscan atención o que intentan interferir deliberadamente con la investigación, es significativa. Los investigadores han recibido durante 97 días docenas de comunicaciones que resultaron ser falsas. Comunicaciones que consumieron recursos, que desviaron atención, que crearon esperanza falsa en la familia y después la destruyeron. Esta nota es diferente en un aspecto específico. El objeto dentro del sobre. El objeto es una pieza de joyería, una pulsera de plata con un grabado específico que la familia de Nancy reconoció inmediatamente como perteneciente a Nancy. No una descripción genérica de una pulsera de plata que cualquier persona podría haber comprado en una tienda. Una pulsera con características específicas, un grabado con texto particular, detalles de diseño únicos que no son reproducibles sin acceso al objeto original o a información sobre ese objeto que ninguna fuente pública ha divulgado nunca. Los investigadores verificaron la autenticidad del objeto en paralelo con el análisis de la nota. La familia proporcionó fotografías de Nancy usando esa pulsera en fechas anteriores. Un gemólogo forense examinó el objeto físico para determinar su antigüedad y autenticidad, y los resultados de esa verificación, completados antes del mediodía de hoy, confirmaron que el objeto es genuino, que tiene las características de antigüedad consistentes con el período en que Nancy lo habría usado, y que no hay evidencia de que sea una reproducción fabricada recientemente. Eso significa que quien entregó esa nota tuvo ese objeto en su poder en algún momento, y ese objeto perteneció a Nancy Guthrie. La cadena de custodia de ese objeto desde la noche del 31 de enero hasta esta mañana es ahora el centro de una investigación que en las últimas horas ha activado recursos que van más allá de los que el FBI de Tucson puede desplegar unilateralmente. Porque si el objeto estuvo en México, llegó hasta Tucson esta mañana, en manos de alguien que caminó hasta la oficina del sheriff y depositó un sobre en el mostrador de recepción. Y esa persona, esa figura anónima que apareció y desapareció antes de que nadie pudiera registrarla completamente, es ahora el testigo más crítico de todo este caso. Las cámaras de seguridad del edificio del sheriff registraron a la persona que entregó el sobre. La grabación está siendo analizada ahora mismo. La descripción física preliminar es la de una mujer de entre 40 y 50 años, de complexión delgada, cabello oscuro recogido, que vestía ropa casual y que caminó con una determinación que los agentes que revisaron la grabación
describieron como la determinación de alguien que ha tomado una decisión difícil y que está ejecutándola antes de que el miedo la detenga. Esa descripción no coincide con ninguna persona en el círculo conocido de la investigación. No es familiar de Nancy. No es ninguna de las personas que los investigadores han entrevistado durante 97 días. Es alguien nuevo. Alguien que hasta esta mañana no existía en el mapa de esta investigación. Y alguien que ahora es el eslabón más directo entre Nancy Guthrie y la información que los investigadores necesitan para actuar. La identificación de esa mujer es la prioridad operativa número 1 de las próximas horas. No el análisis adicional de la nota, no la verificación adicional del objeto. Identificar a la mujer que depositó ese sobre. Encontrarla antes de que desaparezca de Tucson. Hablar con ella en condiciones que la hagan sentir lo suficientemente segura como para proporcionar la información adicional que puede salvar la vida de Nancy. Porque si la nota es verdadera y la evidencia del objeto es el argumento más sólido a favor de su veracidad, entonces Nancy está viva en algún punto del estado de Sonora, en México en este momento. Y está viva con una condición cardíaca seria, sin la medicación que necesita para mantenerse estable. Cada hora que pasa sin que los investigadores puedan actuar sobre esa información es una hora que reduce las probabilidades de que la nota siga siendo verdadera cuando finalmente lleguen al lugar que describe. La coordinación internacional que el FBI activó después del allanamiento de esta mañana, del día anterior, ahora tiene una urgencia completamente diferente. Porque antes del sobre, la hipótesis de México era una dirección investigativa. Después del sobre, México es una ubicación potencialmente activa, donde una mujer de 84 años puede estar necesitando atención médica urgente en este momento. La Fiscalía General de México fue contactada antes del mediodía. Los agentes de enlace del FBI en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, recibieron la información y comenzaron a trabajar en la verificación de la ubicación descrita en la nota. Esa verificación requiere discreción extrema, porque cualquier acción que alerte a las personas que tienen a Nancy de que las autoridades saben dónde están, puede producir consecuencias para la seguridad de Nancy que los investigadores no pueden arriesgar. La zona rural del estado de Sonora donde la nota sugiere que Nancy está siendo mantenida es un área que los investigadores del FBI y sus contrapartes mexicanas conocen. No por su topografía específica, sino por su historial. Es una zona que ha sido utilizada en el pasado para mantener a personas fuera del alcance de las autoridades, porque combina la lejanía geográfica con una estructura social local que no es receptiva a la presencia institucional. Es una zona donde moverse requiere más que una orden judicial. Requiere inteligencia local, relaciones comunitarias y el tipo de presencia que no genera alarma antes de que sea demasiado tarde para que alarmar cambie algo. Los investigadores tienen todo eso disponible a través de los acuerdos de cooperación bilateral que se activaron en las últimas 48 horas. Lo que no tienen todavía es la confirmación independiente de la ubicación específica que la nota describe. Y sin esa confirmación independiente, actuar sobre la información de la nota con recursos visibles es un riesgo que podría costarle la vida a Nancy si la información es correcta y si las personas que la tienen reciben alguna señal de que las autoridades se acercan. Esa es la tensión central de las próximas horas. Verificar sin alertar, moverse sin ser visible,
confirmar sin revelar que se está confirmando. Savannah Guthrie fue notificada esta mañana antes de que la información comenzara a circular en los canales que la producirían públicamente. Recibió la llamada en su teléfono personal antes de llegar al plató del Today Show. Lo que su familia sintió en ese momento no es algo que ningún lenguaje pueda describir con precisión. 97 días de preparación para la pérdida. 97 días de brasas en lugar de llamas. 97 días de mi alegría será mi protesta como armadura contra una realidad que se sentía cada vez más definitiva. Y esta mañana alguien caminó hasta un mostrador de recepción en Tucson con un objeto que perteneció a Nancy y con una nota que dice que ella está viva. El objeto es real, la nota es física, la mujer que la entregó aparece en las cámaras. Y en algún punto del estado de Sonora en México hay una estructura cerrada en una zona rural donde puede estar una mujer de 84 años que salió de su casa en las Catalina Foothills de Tucson 97 días atrás sin su medicación, sin sus audífonos, sin su bolso, sin su teléfono, pero posiblemente con su pulsera de plata. La misma pulsera que llegó esta mañana en un sobre sin remitente a las 7:12 de la mañana. La misma pulsera que ahora está en manos del FBI como evidencia activa en la investigación más urgente que este caso ha producido en 97 días. Ella está viva. 3 palabras escritas en el exterior de un sobre. Y esta tarde, mientras los agentes federales coordinan en 2 países simultáneamente, esas 3 palabras son lo único que importa.